Y ya en el último de los apartados de este tema vamos a hablar del arte romano, es decir, de la propia arquitectura, de la escultura, de la pintura en Roma. ¿De acuerdo? Como principio fundamental decir que el arte romano va a beber en gran medida del arte griego y del arte etrusco. De ellos, digamos, va a tomar la idea de que debe ser útil, de que cualquier construcción debe ser útil, no solo por el hecho de que sea bonita, sino que debe tener una utilidad, que se tiene que buscar la belleza, es decir, que no se tiene que hacer de cualquier modo, que si es bello mucho mejor, que eso viene de los griegos, y después los propios órdenes arquitectónicos, como el dórico, el jónico y el corintio, los romanos lo van a utilizar tal cual, añadiendo uno más, que es el orden toscano, ¿de acuerdo? Bueno, respecto a la arquitectura, decir que, bueno, la civilización romana es una civilización urbana, basada en las ciudades. Es decir, la ciudad romana es el elemento fundamental en el que se basa la civilización romana. Ahí es donde se van a desarrollar todos los hechos políticos, económicos y sociales. Entonces, la ciudad romana, ya hemos hablado, que vamos a encontrar calles pavimentadas, es decir, no son calles de arena, sino que son de piedra. La estructura es cuadrangular, tenemos el Cardo Máximo, que es una calle que iría de norte a sur, la calle principal que va de norte a sur, y después una calle que iría de este a oeste, que es el Decumano Máximo. Y luego calles secundarias que van paralelas o bien al Cardo o al Decumano, formando cuadrículas o insulares, lo que nosotros decimos manzanas. Bien, en las ciudades vamos a tener, bueno, esto tenemos edificios de distintas alturas, tenemos las domus, que son viviendas unifamiliares, pero bueno, vamos a tener un montón de construcciones súper importantes que os paso a detallar ahora mismo. Tenemos en la parte donde se cruzan el Cardo y el Decumano, la calle principal que va de norte a sur y la calle principal que va de este a oeste, justo donde se cruzan hay una gran plaza que se llama el Foro, que es donde se encuentran, digamos, los principales edificios políticos y económicos de la ciudad. Digamos, sería como la plaza central de la ciudad. Entre los principales edificios, pues vamos a tener el teatro, que son unas construcciones que, a diferencia de las griegas esculpían el teatro, digamos, las gradas del teatro las esculpían en una ladera de una montaña. Los romanos en este caso no, los romanos van a hacer el edificio en una zona llana, digamos, levantando, digamos, el graderío, digamos, sin ningún tipo de apoyo, simplemente utilizando el cemento, el hormigón. En estos teatros pues se van a representar obras como son tragedias y comedias. Después está el anfiteatro, que su palabra significa dos teatros. Digamos, el teatro sabéis que tiene una forma semicircular, el escenario que es plano y después el graderío que forma un semicírculo. El anfiteatro es como si juntáramos un teatro y otro teatro, formando un espacio circular, ¿de acuerdo? La forma de Plaza de Toros, por ejemplo, que bueno, es un derivado, de hecho la Plaza de Toros es un derivado de este anfiteatro romano, que es donde se van a producir pues las luchas de gladiadores, que sabéis que son esclavos que luchaban entre sí o contra animales salvajes y demás, luchaban a muerte, digamos, a vida o muerte, y era un espectáculo que todos los romanos valoraban muchísimo. Después también pues se producían luchas entre animales salvajes, pues por ejemplo un oso contra un tigre, a ver quién vencía de los dos. A los romanos ya os digo que estos espectáculos les resultaban, bueno, apoteósicos. La gente mm, le gustaba muchísimo estos espectáculos, los anfiteatros se llenaban, al fin y al cabo era el entretenimiento básico que existía. Y después están también, en los anfiteatros también se desarrollaban naumaquias. Naumaquias son como representaciones de batallas navales. Lo que se hacía era con una red, digamos, de alcantarillado que había bajo el anfiteatro, bajo la arena del anfiteatro, se inyectaba agua para hacer como una especie de piscina y ahí se representaban batallas navales en las que los romanos hubieran participado. De manera que las personas conocían cómo se había desarrollado esa batalla a partir de esa obra, digamos, de ese teatrillo que se llamaba Naumaquia. Esto era menos usual que los gladiadores, que los juegos, digamos, en los que participaban los gladiadores o los animales salvajes.
Después teníamos otra construcción muy importante, es el circo, que es una pista de caballos enorme, en forma, digamos, de elipse, en la que hay, bueno, la capacidad, los graderíos, pues había miles de espectadores, miles y miles de espectadores. La gente apostaba, era de un equipo, de otro, los equipos normalmente llevaban el nombre de un color, ¿vale? Y uno pues era del equipo rojo, del equipo azul, y había pues, digamos, auriga, que eran los que manejaban, digamos, estos carros, que daban vueltas a ese circo, en esa pista. La pista tenía un muro central que se llamaba espina y, digamos, se daba vuelta alrededor de esa espina y pues ganaba lógicamente el que llegara primero. Y aquí pues en las batallas también eran a vida o muerte, entre sí pues iban, digamos, poniendo obstáculos y demás para intentar ganar. Y los vencedores pues tenían gloria, digamos, eran famosos y recibían, digamos, el aplauso de los habitantes de la ciudad. Después tenemos el templo, que es para el culto de los dioses, un estilo semejante a lo que veíamos en los templos griegos, generalmente también de planta rectangular, con una imagen, digamos, dentro de la nao donde encontraríamos a la divinidad que se veneraba, pues de un estilo semejante, digamos, a los templos griegos. También tenemos el Arco del Triunfo. El Arco del Triunfo es una especie de puerta, digamos, donde se esculpen relieves en los que se conmemoran victorias militares. Normalmente estos arcos de triunfo dan acceso o bien al foro o a partes de la ciudad. En este caso, la utilidad es simplemente un motivo político. Es para representar victorias militares. En Roma tenemos varios, tenemos el arco de Tito, el arco de Trajano, que como digo son pues construcciones muy interesantes, puede tener varios vanos o bien uno, digamos un arco o dos o tres, ¿vale? Para acceder a lo que hay detrás. Tenemos los acueductos, que son grandes estructuras que llevan aguas hacia las ciudades. Esos acueductos a veces pueden estar soterrados y a veces, la gran mayoría de veces, van por fuera y aprovechan la caída natural, digamos, la gravedad, desde el lugar donde se almacenaba el agua, de donde tenemos el manantial, hasta la ciudad. De hecho, tenemos conocimiento de acueductos muy largos, por ejemplo, en Mérida existen, por ejemplo, el acueducto de los Milagros o de San Lázaro, que traen agua desde eh, bueno, embalses cercanos, o el de Proserpina, traen el agua hacia la ciudad, hacia Mérida Augusta, y forman con grandes arcos, van salvando esos saltos, digamos, de terreno que hay, y de ahí, pues, esos motivos tan famosos que tenemos. Bueno, aparte también de los acueductos, pues tenemos los propios puentes romanos que permiten salvar, digamos, el curso de agua. También tienen distintos vanos y muchos de ellos han resistido. De hecho, aquí justo detrás, es que parte de mi familia es de Mérida, por eso en ese calendario que tenéis detrás tenéis el puente romano de Mérida que cruza, digamos, que permite el paso por encima del río Guadiana o del río Anas, como decían los romanos. Bien, aparte, pues también teníamos las termas, que eran los lugares de baño, gran dinamismo social, la gente iba allí a pasar el día, como si hoy fuéramos a los bares. Allí la gente hablaba, charlaba, y bueno, había piscinas de agua caliente, las que eran el caldarium, las de agua fría, el frigidarium, digamos, y la gente iba pasando de unas a otras y se relacionaba socialmente allí. Después las viviendas, como ya he explicado, pues tendríamos las domus, que son viviendas unifamiliares de gente con un poder adquisitivo más alto, alrededor de un atrium, de un patio central que, digamos, daba ventilación y luz a todos los habitáculos, digamos, de la casa, y después estaban las insulares, que eran o bloques de pisos de un pequeño tamaño, digamos. Bien, respecto a las características de la arquitectura, me tengo que ir dando un poquito de prisa porque me estoy colando con el tiempo. Bien, bueno, van a ser construcciones de gran tamaño, podemos decir monumentales. El carácter pues, va a ser práctico en la mayoría de los casos. Las termas, que es para que la gente pues, esté limpias, digamos, también charle entre sí y demás y se socialice. Los acueductos para traer agua potable a la ciudad.
los teatros, que tienen una función lúdica, de entretenimiento, y después también pues van a tener un interés propagandístico, como he explicado en el Arco del Triunfo, que lo que se busca básicamente es que la gente conozca las victorias militares, ponga nombre a las personas más importantes que hay en ese momento en la historia política de Roma y demás. Innovaciones muy importantes que trae Roma en el ámbito arquitectónico, pues el cemento, el Opus Cementicum, el cemento, esa mezcla de agua con tierra, con un solidificante que va a permitir la construcción de forma muy duradera y que va a ser la base de la arquitectura romana. Después tenemos el arco de medio punto, ese arco semicircular, que es una invención en este caso romana. Tenemos la bóveda de cañón, que digamos ese arco de medio punto que os he dicho, pues una sucesión infinita, sería un pasillo en el que tendríamos, digamos, ese techo, digamos así, en forma abovedada, digamos, pues un pasillo con el techo de esa manera. Y después tendríamos la cúpula o la bóveda semicircular, que es igualmente un arco de medio punto llevado al extremo, pero en forma circular, formando, digamos, como una especie de cascarón que simboliza, que cierra, digamos, algunas estructuras, sobre todo súper famosa, la del Panteón de Agripa en Roma. Bien, respecto a la escultura, pues deciros que destaca por su realismo y por su expresividad en los retratos. Hay muchísima influencia de Grecia, de hecho se abandona el barro para adoptar el mármol y el bronce. Y vamos a tener distintas esculturas. Están los relieves históricos que narran la historia de Roma, detrás de los arcos del triunfo, de las columnas, como la columna de Trajano, o de, por ejemplo, del Arapaquis, que es una especie de edificio que hay también en el centro de Roma, donde se narran distintas victorias de Roma. Después los bustos, que serían esculturas de medio cuerpo de personas relevantes para que queden para la posteridad. Estatuas ya de cuerpo entero, también de carácter propagandístico, también en bronce o mármol. O estatuas ecuestres, en la que aparte del personaje está el caballo en sí, que también tiene carácter propagandístico y que gusta mucho de representar en bronce. Bueno, muy importante la de Marco Aurelio y demás. Vale, bueno, ahí os pongo algunos ejemplos. Y respecto a la pintura y al mosaico, pues deciros que de los mosaicos tenemos muchísimos testimonios, digamos, en las ciudades romanas, en Itálica, en Emerita Augusta, bueno, en la propia Hispali, en Sevilla, tenemos muchos mosaicos. Los mosaicos sabéis que son piedras de colores de pequeño tamaño que se ponen en el suelo, digamos, y a través de una pasta se inmovilizan formando dibujos para que, digamos, pues sirva pues de decoración dentro de las propias viviendas. Normalmente lo podemos encontrar en el suelo, a veces también en las propias paredes, con escenas cotidianas o representando a dioses o figuras geométricas, como digo, para buscar la belleza y, digamos, adornar una vivienda con un grado de perfección grandísimo. Y después en el caso de la pintura, no nos han quedado muchos testimonios, porque normalmente la pintura se hace con materia orgánica y al ser orgánico, pues con el paso del tiempo, en los yacimientos arqueológicos se ha perdido. Destacaba, bueno, había uso de la perspectiva, había técnica, bueno, técnica al fresco, digamos, que sobre, digamos, la cal húmeda tú pintas y entonces eso se queda impregnado en el interior de la vivienda. Como os digo, quedan muy pocos testimonios, pero tenemos el caso de Pompeya y Herculano, que sabéis que eran dos ciudades romanas, que el Vesubio, en una erupción, pues, digamos, dejó sepultado bajo ceniza, y esa ceniza ha permitido que cuando ya se descubre el yacimiento y se empieza a retirar esa ceniza, conocer tal cual era una ciudad romana. El testigo, digamos, el caso de Pompeya, sobre todo, que era una ciudad muy importante, ha servido a los arqueólogos para conocer la historia de Roma al detalle, porque gracias, digamos, a lo que ha aparecido allí, a ese testimonio pompeyano, pues podemos conocer cosas de la vida cotidiana, cosas que no se conocían, como era la propia pintura y demás. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo y perdón por el tiempo.